¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Hoy es miércoles 9 de enero de 2018, les habla Rafael Núñez Huesca, ya me conocen, y aquí al señor que tengo al lado, nuevo director de Gato al Agua, que ayer se consumó su debut, también lo conocen, José Javier Esparza. ¿Qué tal? Se consumó, no se consumió. Se consumó su debut, además con muy buena nota, según hemos podido comprobar yo con mis amigos, esos gato adictos que hay en Alcoy, con los que siempre me dan un feedback extraordinario, me dijeron que chapó, que chapó. La verdad que tampoco tiene mérito, tratándose de, entre comillas, porque cito literalmente, un gigante intelectual como José Javier Esparza. Y tratándose además de gente de Alcoy, que tiene una moral, como es bien sabido. José Javier, la última hora, sí. actualidad obliga. Saben ustedes que hace unos minutos se ha firmado definitivamente, por fin, ayer parecía que las espadas seguían en el alto y que el acuerdo estaba más lejos que nunca. Bueno, pues después de una reunión entre el Partido Popular y Vox, han acordado que sea Juanma Moreno, con el apoyo de Vox y también de Ciudadanos, y obviamente del Partido Popular de Andalucía, el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Lo primero y principal, antes de entrar en los puntos del acuerdo, que tiene miga, ahora lo vas a ver, José Javier. Viene José Javier de una reunión y prácticamente está enterándose en directo de todas estas cosas. He visto la noticia y nada más. Vas a ver cosas que ha conseguido Vox que a mí me llaman la atención, pero lo primero y principal es que después de 36 años, la Junta de Andalucía no conocía a un presidente que no fuera socialista en casi 4 décadas, sale el socialismo, el régimen de la PSOE, que decía Susana Díaz, del Palacio de San Telmo, y entra el Partido Popular con exactamente la mitad de diputados autonómicos que obtuvo Javier Arenas Bocanegra. Javier Arenas, con 52 diputados, no logró hacerse con las riendas de la Junta de Andalucía, y Juanma Moreno Bonilla, con 26, exactamente con la mitad, lo va a conseguir. Cosas de la política. José Javier, lo que te quería comentar y también informarles a ustedes, porque yo creo que vamos a estar hablando de esto largo y tendido y que va a traer mucha cola. Vox acaba de hacer público, también el Partido Popular, el documento en el que el Partido Popular y Vox se comprometen a implementar una serie de medidas a propuesta de Vox. Se ha respetado el contrato, por así decirlo, entre Ciudadanos y el Partido Popular, pero Vox ha conseguido introducir una serie de elementos ideológicos propios. A mí, de entre todos ellos, el que más me llama la atención, José Javier, y creo que a ti y a los espectadores también, es uno que dice, literalmente, la derogación de la totalitaria Ley de Memoria Histórica. Bien. Andalucía va a ser la primera de las 17 comunidades autónomas, veremos si continúa este proceso, que abandona esta ley para muchos totalitaria y por supuesto ideológica que implementó Zapatero y que hoy... Y hay que recordar, ley a la que el Partido Popular se opuso cuando estaba en la oposición, que mantuvo cuando llegó al poder. Mantuvo sin fondos. Sí, pero según lo mires, porque el problema ahí no era solo los fondos para tales o cuales clientelas. Por otra parte, en la medida en que se transfería la competencia a las comunidades autónomas, estas se encargaban de sufragar con sus presupuestos regionales esa misma ley que seguía vigente porque el PP quiso. Ahora el PP se aviene a algo que es elemental, que es que la verdad histórica no se puede dictar por ley, y mucho menos como quería el PSOE, con penas de hasta cárcel para el intelectual discrepante, que era una cosa como maoísta. Bueno. A mí me parece, desde luego, de entre todo lo comprometido entre el Partido Popular y Vox, lo más relevante, porque me parece que va a resultar incomodísimo, por ejemplo, para un partido como Ciudadanos, defender esto, hacerse cargo de esto. El gobierno de Juanma Moreno Bonilla va a ser gobierno, gracias, entre otros, a este compromiso, a derogar la Ley de Memoria Histórica. A mí me parece un hito fundamental. Absolutamente. Otro de los compromisos que ha adquirido el Partido Popular es la creación de una consejería de familia. ¿Qué te parece? Yo creo que es inédito. No sé si en los años 80 hubo alguna vez este tipo de consejerías. Que yo recuerde específicamente, no. Y también es importante que el Partido Popular en esto haya cedido, porque esto igualmente formaba parte del arsenal ideológico del Partido Popular en los años 90 y que una vez más, ya en tiempos de Aznar, por cierto, renunció por razones, en la época de Aznar era así, fundamentalmente presupuestarias. Pero es enteramente lógico.
en fin, pues, distinguidos socialistas como Joaquín Leguina lo han defendido. Es absolutamente lógico que en un país que se encamina ya abiertamente a un invierno demográfico irreversible, se tomen medidas políticas que, por otra parte, se han tomado exactamente igual en todos los países europeos, donde se ha podido hacer para tratar de no quedarse vacíos, simplemente. Es verdad que tiene un trasfondo ideológico, doctrinal, filosófico importante. La cuestión es que desde un punto de vista meramente objetivo, de sentido común, de gestión de la cosa pública, era muy alarmante, muy llamativo que en España nadie se ocupara de un asunto que es vital, ¿no? ¿Sabes cuál creo yo, José Javier, pensando en este tipo de iniciativas a las que se ha comprometido el Partido Popular, dónde va a estar el truco? A la hora de que el Parlamento de Andalucía procure aprobar este tipo de leyes, las aprobarán el Partido Popular y Vox sin el apoyo de Ciudadanos. Y por tanto este plan, este compromiso, es muy posible que quede en papel mojado. Sí, pero yo no veo por qué Ciudadanos podría oponerse a la creación de una consejería de familia. No estoy pensando precisamente en eso, estoy pensando en la memoria histórica. Tampoco veo por qué Ciudadanos podría oponerse a la derogación de la ley de memoria histórica. Podría entender que pusiera una alternativa. Es verdad que para Ciudadanos, lo explicabas anoche del Gato, esto le coloca en una situación delicada. Es decir, si Ciudadanos ahora quiere hacer ver que la izquierda es suya, va a tener que ponerse en plan podemita a este respecto. Pero entonces va a perder credibilidad, incluso en ese caso también, haga lo que haga. La izquierda es suya porque la derecha ya no es suya. Tú entiendes que claro, el electorado, la mitad, hubo en las postrimerías de los gobiernos de la UCD, de los gobiernos de Suárez, hubo una intervención en el Parlamento Nacional, en las Cortes de Alfonso Guerra, ya digo, en el ocaso de la UCD, en el que Alfonso Guerra bramaba con ese estilo tan suyo y le decía a Adolfo Suárez que su partido, que la UCD, había dejado de tener sentido porque la mitad de la UCD estaba votando con Alianza Popular y la otra mitad ya estaba votando, quizá un poquito menos de la mitad, ¿sí?, pero un porcentaje importante de los diputados de la UCD ya votaban con los socialistas, rompiendo ese equilibrio que había tenido sentido durante los años de la transición, pero que dejaba de tenerlo. Parece que en realidad la vida fue es... una operación de poder, fundamentalmente, además. Quiero decir que tenías gente como Francisco Fernández Ordóñez, que estaban ya con el Partido Socialista, y otros como Herrero de Miñón y compañía, que estaban ya con la Alianza Popular. Es decir, que sí. ¿Tú crees que Ciudadanos corre el riesgo? Porque Ciudadanos nace como consecuencia de una crisis separatista en Cataluña. Y esta crisis permanece, de manera que es posible que la existencia de Ciudadanos siga teniendo sentido. Pero un partido cuyo equilibrio a la hora de existir es tan difícil y se está demostrando en Andalucía, ¿tú le ves futuro? Es complicado, en la medida, y yo creo que ellos lo saben, en que sean capaces de recoger los restos del naufragio de la socialdemocracia, como Macron en Francia, más o menos, podrá ser un polo, digamos, de pensamiento moderado progre, cómodo en el sistema y con una cierta atmósfera reivindicativa de, bueno, para poder sentirse progresista. Pero en España eso es complicado porque el Partido Socialista tiene una estructura muy fuerte. Es verdad que Pedro Sánchez está consiguiendo demolerla a pasos agigantados. Es decir, que tú solo le das a Ciudadanos la posibilidad de supervivencia si es a costa de la izquierda, orientándose hacia la socialdemocracia. A costa de la derecha yo creo que en absoluto nada más, ¿no? El fenómeno además el fenómeno de Ciudadanos se ve muy bien en Cataluña, donde el electorado de Ciudadanos es mucho más de izquierdas que en el resto de España. Y es quizá precisamente por el contexto catalán, el contexto separatista. No nos desviamos, vamos a seguir analizando punto por punto estos aspectos a los que se ha comprometido el Partido Popular y que han sido propuestos por Javier Ortega Smith, por el partido de Santiago Abascal. La colaboración de la Junta de Andalucía, compromiso que adquiere el Partido Popular, ojo, en la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales. Esto lo ha firmado Juanma Moreno Bonilla. Y esto es muy importante, porque vamos a ver, no se trata de ir casa por casa buscando ilegales para echarlos del país. Esto, lo cuenta Cristina Seguí, lo desarrollará esta noche en El Gato al Agua, proviene de una denuncia policial que se basa en lo siguiente. Por principio, en España y en todas partes, un inmigrante ilegal en situación clandestina, sin residencia, etcétera, tiene que ser devuelto a su país. Claro, si no, imagínese usted lo que sería esto. Bien. Para poder devolverlo a su país,
tienes que saber de qué país es, si no, malamente. ¿Cómo puedes saber de qué país es? Él no te lo va a decir. Has de recurrir a su documentación. La mayor parte de ellos no tienen más documentación que la afiliación que les hace la Junta de Andalucía cuando llegan para prestarles asistencia sanitaria. Y en esa tarjeta sanitaria sí figura su nacionalidad, de tal forma que con ese dato tú puedes ir al consulado del país correspondiente para decirle, Mengano, que es suyo, está aquí, a casa. ¿Qué pasa? Que la Junta de Andalucía, que tiene esos datos, no los da. De tal forma que tienes por omisión, iba a decir negligente, no, mucho peor, de la Junta de Andalucía a 52.000 inmigrantes clandestinos en territorio andaluz a los que no puedes devolver a su casa porque una administración pública, la Junta de Andalucía, se niega a facilitar a otra administración pública, el Ministerio del Interior, el Estado, vía delegación del Gobierno, la información precisa para cumplir la ley. Es que es fuerte, pero esta es exactamente la posición. Claro, ¿qué hace el PP ahora? Decir que no, vamos a cumplir la ley. Claro que es un poco tremendo. ¡Oh, fascista, vas a cumplir la ley! Estamos en un país de locos. Bueno, a ver si dejamos de estarlo, ¿no? Los críticos con este acuerdo, y sobre todo con los críticos con la derecha en general, aluden a una supuesta incompetencia, en tanto que no tiene competencias la Junta de Andalucía para operar en materia de inmigración. De manera que esto no sería sino un canto al sol, un brindis al sol. Pero si es que en realidad solo se les pide que haga una competencia, que sí que es suya, que es entregar las tarjetas sanitarias a la policía, y se acabó. No tiene que hacer nada más. El resto del trabajo ya lo va a hacer la policía, que está pidiendo hacerlo. Insisto, el Ministerio del Interior, no las fuerzas represivas del Estado fascista, sino el Ministerio del Interior, que es una señora, ¿no? El ministro del Interior en España. ¿Quién es el ministro del Interior en España? La ministra del Interior... No, perdón, Grande Marlaska, que estaba yo pensando en Margarita Robles. No, esa es de ella defensa. fue secretaria de Estado en su día. No, Grande Marlaska es el Ministerio del Interior de España. El que está pidiendo es, en fin, insisto, del Partido Socialista, el que ejecutará la orden como es natural, porque se trata de cumplir la ley. Vamos a ver, o sea, en ninguna parte del mundo cabe todo el que quiera entrar así por las buenas, sin decir quién es. Es que, en fin, es de sentido común. Más leyes o futuras leyes a las que se ha comprometido el Partido Popular. Garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y esto es muy relevante en el ámbito andaluz. Español también, pero andaluz en particular, porque significa que abre, mejor dicho, que consolida la seguridad de la educación concertada, por ejemplo. Claro, significa también la posibilidad, ya veremos hasta dónde llega el desarrollo de este punto, de vetar contenidos de carácter ideológico que la Administración impone de forma, por ukase, como decían los zares, ¿verdad?, en los centros de enseñanza. Y bueno, vamos a ver, por razones que tienen que ver con el delirio ideológico en el que vive España, se ha llegado a pensar que respetar la libertad de los padres para educar a los niños va contra la libertad general de la sociedad, las cosas que pasan en España. Esto lo que hace es reafirmar, para empezar, un principio de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que los padres tienen el derecho a elegir la educación moral de sus hijos, que la Constitución española, por cierto, también recoge. La Junta de Andalucía, como otras administraciones de carácter socialista, habían forzado mucho la máquina para aislar a la educación privada, para erradicar particularmente la concertada, para imponer sus criterios ideológicos en la educación concertada, etc. A partir de aquí, todo cambia y crecen las posibilidades de libertad para los padres. Y muy en particular, va a permitir que aquellos que quieren elegir la educación de sus hijos, pero no pueden pagarse un colegio privado, puedan hacerlo. Porque con las leyes socialistas, los que no podemos permitirnos un colegio privado tremendo, no tenemos más remedio que ir a la pública. Claro. Luego aparecen otras medidas que a mi juicio son lo suficientemente ambiguas como para que ambos, tanto Vox como el Partido Popular, las anuncien y ya veremos cómo, cuándo y en fin, cómo se llevan a cabo, cómo se desplegan. Por ejemplo, el compromiso de la Junta contra el fundamentalismo islámico. Esto suena muy bien, desde luego, pero vamos a ver en qué queda. La lucha contra el turismo sanitario.
Claro, que tiene mucho que ver con eso de las tarjetas que antes hablábamos. El ahorro en la compra de medicamentos. La eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos. Vamos a ir por partes si te parece, porque como hay tiempo, ¿verdad? Perdón. El compromiso contra el fundamentalismo islámico tiene que ver particularmente, y es Vox Populi en Andalucía, con la cantidad de mezquitas más o menos clandestinas, más o menos abiertas, de carácter claramente salafista, que han surgido en numerosos puntos de Andalucía, desde el barrio del Albaicín hasta la zona del Ejido, y que no controla a nadie. Y eso no puede ser. Yo no sé en la práctica en qué se va a traducir esto, pero ojo, los protocolos policiales y judiciales para actuar están ya. Bastaría con que no hubiera interferencias de carácter administrativo por parte de la Junta o de entidades dependientes de la Junta para que esto pudiera aplicarse sin mayor problema. El turismo sanitario tiene que ver fundamentalmente con población inmigrada, no tanto con turistas, digamos, ¿no? Es decir, gente que acude, se saca la nacionalidad y la tarjeta sanitaria, vuelve a su país y con esa tarjeta lleva a toda la familia a alegrarse la boca, por ejemplo, en España en lugar de Marruecos. Un ejemplo, ¿no? Y bueno, es lógico, porque es que al final son habas contadas, es decir, yo sé que esto todavía hay almas sensibles que tardan en entenderlo, pero nuestra seguridad social, nuestra sanidad pública, nuestras autopistas, todas esas cosas no salen del cielo, las pagamos nosotros y tienen lógicamente un numerus clausus, o sea, cabe lo que cabe. Cuanta más gente entra, más cuesta, y cuanto más cuesta, más hay que pagar. ¿Hasta dónde podemos pagar para que el servicio siga siendo eficiente? Pues yo creo que ya no. Por tanto, es lógico que se controle quién se beneficia del estado del bienestar. Y lo lógico es que se beneficie primordialmente el que contribuye, no el que no contribuye. José Javier, la lucha contra las mafias de tráfico de personas. Así es. Tiene que ver con lo y que hemos hablado. En Andalucía es particularmente grave. Todos los que estamos metidos en el mundo de la información recibimos cotidianamente, yo a diario 2, y no, mi WhatsApp no me dejará mentir, mensajes de profesionales del mundo jurídico, policial, etcétera, que te cuentan lo que está pasando allí. Hace poco ha habido una operación, además, Romeo creo que se ha llamado, de desmantelamiento de redes de tráfico simultáneamente de drogas, de blanqueo de capitales y de inmigrantes, con detención de mandos policiales y de agentes aduaneros españoles. Es que el problema es realmente serio y todo eso hay que desarticularlo, por supuesto. Aquí aparecen además seguidas, cosa que llama la atención porque en principio parecen casi antagónicas, dos medidas también a las que se ha comprometido Juanma Moreno Bonilla, que son el ahorro en la compra de medicamentos y la rebaja fiscal. Exactamente. Bajar impuestos fiscal y que los medicamentos sean más baratos. Y ahí vamos a ver, digamos, una parte, el envés de la hoja, a ver cuánta gente protesta y por qué. Porque uno de los grandes secretos, porque es secreto, de la vida pública en España, es cómo funciona el sistema farmacológico en relación con el sistema público de salud. Y qué criterios impone la industria farmacéutica para que finalmente unas compras, un gasto que viene financiado con los impuestos de los ciudadanos, revierta siempre en los mismos. ¿Y con qué ahorro? En Galicia se intentó hacer una aplicación propia de este criterio y rápidamente hubo maniobras, en fin, pero a cuchillo, de varios lobbies para impedirlo, porque hay muchísimo dinero metido por ahí en medio. Esta es la típica información que hay que seguir con tiento y cada vez que usted vea fulano denuncia esta reforma, a ver para quién trabaja fulano. ¿Quién es este fulano y quién le paga? Exactamente. La eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos. Esto suena maravillosamente. Y realmente es lógico, es decir, vamos a ver, esto es una cuestión muy de fondo, yo me alegro de que el PP lo haya entendido. Bueno, lo había entendido ya, pero que haya tenido el valor de afrontarlo, porque... Bueno, han sido lentejas, O las tomas o las dejas, claro. La cuestión es la siguiente, si la izquierda hoy domina en España desde el punto de vista de la opinión, hasta el punto de que nadie se atreve, o muy poca gente se atreve a decir en público lo que piensa, y cuando no piensas conforme al rebaño, te conviertes en un maldito,
y en lugar de emitir desde la ciudad de la imagen, has de emitir desde aquí, es porque hay un trabajo previo de control de la cultura oficial, de la cultura pública, de más de 40 años, que la izquierda ha ganado y ha repartido y reparte buena cantidad de recursos entre los agentes que se encargan de difundir ese discurso para mantenerse en el poder ellos y seguir pagando a los otros. Si desaparecen esas subvenciones, desaparecen los voceros fundamentales de la ideología que sustenta a la izquierda en el poder. Y entonces nos vamos a reír, porque a lo mejor se oyen más voces. La reducción del gasto político y del gasto redundante, que esto tiene mucho que ver, entiendo, con poner en marcha, dicen, auditorías externas que levanten las alfombras de la Junta de Andalucía. Hemos visto todos, recordamos lo que pasó con la agencia IDEA esta, ¿no? La cuestión de los seres y demás, es decir, realmente en Andalucía, como en otros lugares, pero en Andalucía de forma, y esto no lo hace solo el PSOE, pero bueno, se crean un montón de estructuras que permiten desviar dinero para crear clientela política. Claro, ¿qué ocurre? Al final estás tirando el dinero a lo bestia, porque no solo solapas funciones de la administración, sino que además las solapas con entidades, organismos, etcétera, que no trabajan para el bien común, para el servicio público, sino para el poder privado del partido. Y por último, y ese también entiendo que va a escocer a algunos lobbies que han ganado muchísima envergadura en los últimos años y que van casi siempre adheridos a partidos de izquierdas, el apoyo a nuestras tradiciones, apoyo explícito a la caza, apoyo explícito a la tauromaquia. Vale. Esta es una de las banderas que entiendo que en Andalucía no pocos votos de Vox se han metido en ese saco, en el de la caza y el de las costumbres cinegéticas. Al margen de lo que piense cada uno sobre la caza y los toros, porque este es un debate que podemos tener otro día, Rafa y yo, pero hoy no es ese día que diría Aragón. El hecho es que esto le ha reportado efectivamente a Vox muchos votos del mundo rural, que era un mundo que hasta ahora votaba fundamentalmente a la izquierda, porque no veía que el Partido Socialista amenazara las dehesas, bueno, o los cotos, de los que mucha gente vive. Ahora sí, porque la izquierda ha abandonado su discurso de justicia social, todo lo discutible que sea, lo ha abandonado para subirse a otro discurso distinto, que es el de reforma moral, quieras o no. Y dentro de esa reforma moral resulta que el mundo tradicional vinculado a la naturaleza, por conflictivo que sea esa relación con la naturaleza, era el malo. Bueno, es interesante este punto. Creo que es muy interesante. Va a hacer además que para mucha gente el resto de los puntos suscritos pierda peso. Se van a fijar fundamentalmente en este para avalarlo, ¿no? Dime una cosa, dentro de estos puntos se cita de forma explícita aquella reversión de competencias en materia de sanidad, educación, etcétera. Ni rastro. Ni rastro de esa bandera, que es una de las principales banderas, si no la principal, que es la recentralización de las competencias. ¿Y la liberalización de la radiotelevisión en Andalucía? No, eso fue una de las exigencias que ayer existían y que hoy han desaparecido. Importante. Les voy a leer de seguido algunas de las leyes que yo considero más potentes y luego les haré una pregunta. Y a ti también, José Javier. Vamos a ver. Ojo, porque yo creo que esto es una revolución de carácter autonómico, pero no solo, lo desborda, de carácter nacional, y que no tiene que ver con este año 2019, sino que creo que es una revolución ideológica, sin parangón, sin ningún precedente en las últimas 4 décadas. Creación de una Consejería de Familia, colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales, derogación de la Ley de Memoria Histórica, derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, compromiso contra el fundamentalismo islámico, apoyo a las tradiciones, a la caza y a la tauromaquia. Esto rompe, a mi juicio, con ese discurso hegemónico de la izquierda que es imperante desde hace 40 años en nuestro país. Por primera vez, 9 de enero de 2019. Esto, si efectivamente adquiere, en fin, se materializa, a mí me parece un punto y aparte en la política española. Nunca nadie se había atrevido a desafiar a los dogmas ideológicos de la izquierda de manera tan explícita y puesta en un compromiso político. Es verdad. Y es interesante porque, vamos a ver, en el PP han cometido muchos errores, pero idiotas no son.
De verdad, se lo digo yo, no son idiotas. Si asumen ciertos compromisos es porque saben que les van a reportar un beneficio. Y luego, por otra parte, está lo que decía Romanones, ¿no? Tú dame la ley que ya me cargo yo del reglamento. Claro. Ya veremos esto efectivamente en la práctica en qué se materializa. Ahora, a efectos de Vox, significa sin ninguna duda un triunfo. Porque puedes decir, no, yo intransigencia no. Yo planteé mis principios y hemos demostrado que algunos era posible transar, que dicen los argentinos. José Javier Esparza, entiendo que este va a ser uno de los asuntos fundamentales del Gato al Agua. 21:45, como ayer, segundo día de José Javier. Ayer no sé si vieron el Gato al Agua, estuvo fenomenal. Ha sido un placer, como siempre. Estuvo fenomenal él, que apareció en el Gato y seguirá apareciendo. Hice una presentación, descendí en carne mortal en el Gato al Agua. Publicidad. Venga. Y enseguida estamos con Fernando López Mirones. Creo que lo conocen, les va a gustar. Publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta de Intereconomía. Ya han visto ustedes cuáles son estas medidas tan interesantes. Estoy seguro que una parte de los partidos políticos españoles van a considerarlas medidas, casi una declaración de guerra, estas medidas, porque muchas de ellas son banderas de Vox que ha conseguido introducir en el panorama político andaluz. Juan Manuel Moreno Bonilla se ha comprometido, por ejemplo, a la promoción, a la defensa de las tradiciones españolas, de la caza, de la tauromaquia, a derogar, y yo creo que esta es la piedra angular de todo el dossier, el compromiso ideológico de estos dos partidos, a derogar la ley de memoria histórica, a crear una consejería de familia y a colaborar con, dicen literalmente, la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales. Como digo, todo esto es última hora, es lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía, en Sevilla, y es el pacto, parte del pacto, que han alcanzado los dos partidos de la derecha, del centro derecha, Partido Popular, y de la derecha, Vox. Vamos a ver cómo sienta esto en las filas naranjas, en las filas del partido de Albert Rivera. Vamos a ver cuáles son las primeras declaraciones, porque a mí me interesa saber cuál es la reacción, porque yo sospecho que aquí no está todo el pescado vendido. Saben ustedes que Manuel Valls, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad condal, está visiblemente incómodo con el apoyo, que en realidad no es tal apoyo, de Ciudadanos al partido de Santiago Abascal. Les decía que hoy tenemos a un invitado de excepción, que no es la primera vez que está... Creo que no es la primera vez que estás conmigo, Fernando. Fernando López Mirones. Encantado. ¿Qué tal? En imagen sí, lo otro fue una entrevista... En la Gaceta, sí, en la Gaceta. Ah, bueno, y te he tomado declaraciones alguna vez por teléfono. Sé que has estado en el Gato al Agua, que estuviste en el Gato al Agua, creo que fue el año pasado. Y en la redacción abierta sí que es cierto que no habías venido. Bueno, Fernando López Mirones es muchas cosas. Es, en primer lugar, yo creo que, y por orden de prioridad, podría definirte como un... Por orden de gravedad. ¿Amante de la naturaleza? ¿Lo primero de todo? Hombre, primero biólogo sobre todo, y después, pues hombre, nos dedicamos a hacer documentales de naturaleza. Entonces podríamos llamarle cineasta o filmador de vida salvaje, no sé, uno no sabe cómo decirlo, ¿no? Por lo que hacía Félix, vamos. Es Fernando, en una de las entrevistas pero bien. En una de las entrevistas que le hice yo a Fernando me decía que, para sorpresa de muchos españoles, muchos documentales de la BBC británica son obra de españoles, entre ellos de Fernando López Mirones. Lo que pasa que como las cadenas de televisión suelen, y nosotros mismos solemos evitar los créditos, pues no nos damos cuenta que es material español, pero el producto audiovisual que tú haces se emite en todo el mundo y se compra además la principal potencia, que son los países anglosajones, la principal potencia audiovisual del planeta, se nutre en parte de producto nacional, ¿no? Sí, efectivamente, hay un montón de productoras y de autores por todo el mundo, de muchos lugares, y bueno, las películas documentales se producen y se venden a estas cadenas que después, fíjate, la vida de una película de este tipo es de unos 20-25 años. 20-25 años.
durante 20-25 años está dando vueltas. Vamos, yo ni me entero, si no fuera por la Sociedad General de Autores que tanto critican, no nos enteraríamos. Eso te iba a decir. Están poniendo en China ahora mismo o están poniendo en... Entonces de vez en cuando llega un chequecito, que no es mucho, pero que viene bien. Y dices, coño, están viendo en Tailandia mi Coño, película. En Tailandia la han visto 8 veces esta semana. Y digo, bueno, pues muy bien, se ponen muy contentos. Hay muchos productos que son obra técnica de Fernando López Mirones, pero también intelectual, en tanto que tú eres guionista de muchos... Sí, he perpetrado unos 130, más o menos, guiones, entre dirigir a veces guión solo, documentales. Hay uno que recibió un premio en nuestro país que se llama Guadalquivir. Sí, se hizo el guión, el director Ese fue el Joaquín guion, es Gutiérrez tuyo. Hacha. Y bueno, también recibió la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, ¿Ah, sí? que son escritores cinematográficos, me hace mucha ilusión. Y estuvo pues cerca de los Goya, pero es un no Goya. Es una película en la que tú me decías la importancia de contar historias, es decir, de no limitarse a una exposición o una información de la fauna y de la flora, sino del relato, de la narrativa. Esto es importante. Sí, como también como enseñamos en el Centro Universitario Villanueva, del que soy profesor de documentales. Por cierto, que un alumno tuyo que fue alumno tuyo, ¿quién? Se llama Eugenio Doménech, no sé si buena te suena. gente, muy buena gente. Pues mira, te voy a enseñar porque además tengo aquí abierto... Tiene una moto muy bonita. Sí, es un amante de las motos y me dice... Buen chico. Eugenio, espero que tenga permiso para leerlo, pero vamos, solo dices cosas bonitas. Dice, ¿qué tal, Rafa? Vas a entrevistar a mi gran profesor Fernando López Mirones. Pues no ha venido, ¿no? Te diría que le dieras un saludo de mi parte. Espero que el programa salga genial, pero vamos, que se ha enterado el hombre de que venías y que te diera un saludo. Eso es porque lo he puesto en Twitter y en Facebook, no... Bueno, no y no solo... Mira, este también, estamos en WhatsApp, ¿eh? Alex Laheim, saluda a Mirones de mi parte. Bien. Que también es Alex, habitual. Sí, señor. Nunca, por lo general, en fin, no me dicen saluda a los invitados. Bueno, pues aquí tienen a Fernando López Mirones, que la gente se entera de que viene y pide que te salude. También Alex No me traes Laheim, poco, si me trajeras más, pues ya no lo vería. Pues mira, a partir de ahora vas a venir más. Alex Laheim lo conoces también. Sí, él siempre me pone me gusta todo lo que doy y me parece todo lo que cuenta bastante... Él habla de ti, se refiere a ti muchas veces, pues, sabes que es un divulgador fantástico, es un amante de la naturaleza como tú, es un furibundo y enconado antianimalista, y él dice que no es en absoluto paradójico, que es lo natural, amar la naturaleza y ir en contra de esta nueva tendencia que es el animalismo, que él considera muy perjudicial para incluso la conservación de la naturaleza. Bueno, pues Alex Laheim siempre se refiere al profesor López Mirones. Como ha dicho el profesor, que te profesa una gran admiración, Alex Laheim. No sé, está equivocado. Le he engañado. Bueno, hablando de estos 150 guiones y de todos los productos que has elaborado y que sigues elaborando, hay uno que recuerdo haber visto uno que me dejó patidifuso. He visto varios, pero hay uno que me dejó patidifuso porque se encargaba de romper todos los dogmas que hasta ese momento yo y la mayor parte de la gente tenía en la cabeza, que se llama, lo pueden encontrar ustedes, supongo que quizá en Netflix, que se llama Ultimátum. Explícales a los espectadores, ¿en qué consiste esa pieza? Pues Ultimátum, que es un juego de palabras con ultimátum y el último atún. Exacto. Es una película sobre el atún rojo, no sobre cualquier atún, sino sobre el atún rojo. Cuando empezamos a hacer... En estas películas tardamos normalmente 3 años, entre los rodajes, el montaje, conseguir la financiación y todo eso. Entonces, bueno, cuando empezamos habíamos oído lo que todo el mundo ha oído, lo de, bueno, el atún rojo se extingue, comerse atún rojo es casi como comerse un filete de panda o algo así. Bueno, cuando empezamos a rodar, fíjense que los rodajes tienen mucha intimidad, porque uno se documenta primero con los mejores científicos del CSIC, del Instituto Español de Oceanografía, uno concierta entrevistas, uno va a las almadrabas, va a ver a los Balfegó a la Metlla de Mar, va con los pescadores, y siempre cuando la cámara se apaga, pues uno se toma unos vinitos, unas cervecitas, y es cuando te empiezan a decir cosas, ¿no? Y es cuando muchas veces, cuando ya has ido en varias ocasiones, varios rodajes diferentes, te empiezan a decir, oye, mira, que esto que están diciendo no es cierto, que... Entonces yo siempre les digo, oye, ¿me lo dices? No, en la cámara no te lo digo. ¿Por qué? Pues porque hay siempre compromisos de todo tipo. Cuando la gente trabaja para alguien que le paga, normalmente... No, pero un pescador de atunes, ¿en qué le va a perjudicar decir que hay muchos atunes? Mira, alguien le tiene que dar las licencias, alguien le tiene que... No siempre es un pescador. Tiene un patrón, tiene una cofradía, tiene una serie de gente que a lo mejor no le gusta. Pero lo que es más grave, muchos científicos están muy atados. O sea, hay un director
y el director del CSIC o el director del Instituto Español de Oceanografía, pues a veces tienen sus compromisos y sus cosas, y las cosas que les gusta decir y las que no. Y entonces, si la línea muchas veces de un ministerio en un momento determinado es decir que el bicho se está extinguiendo, pues hay que decirlo, pero luego cuando apaga la cámara te dice, mira, no está pasando esto no es cierto. Bueno, entonces tú ese documental lo empezaste con una serie de apriorismos que no se confirmaron. Exacto, que es lo mejor que le puede pasar a un documental, como enseñamos en la carrera. El documental se va haciendo a sí mismo y según vas investigando, vas cogiendo intimidad con la gente, como te digo, y te va contando las verdades, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión era que había un enorme montaje de las asociaciones, de ciertas asociaciones ecologistas, para declarar al atún rojo como especie protegida. Era como la nueva ballena, era como si de pronto hubiera un interés de decir, mira, ya la gente se ha aburrido de las ballenas, vamos a hablar ahora del atún rojo. ¿Y cuál era la realidad del atún? La realidad es que es un pez y que pone 1 millón de huevos cada hembra cada noche en la época de desove. 1 millón. Y entonces no viven todos, obviamente, si no estaría lleno de atunes la redacción. Pero es un animal que en cuanto a las medidas de gestión, los pescadores, los gestores y los científicos las toman en cuenta y las ponen en práctica, el animal se recupera enseguida. De hecho, ha ocurrido. Ahora mismo ni los más pesimistas negarían que el atún rojo está estupendamente. En la última campaña que hemos estado con el NITAC ha sido, o sea, era ya ni los filmábamos, ¿no? Con lo que me costó filmarlos en aquel momento, ahora saltaban y saltaban y saltaban. Fíjate que los pescadores de cerco acaban toda la cuota del año en un solo día normalmente, en las últimas temporadas. ¿En un solo día? En un solo día, o sea, pescan un día. ¿Al año? Sí, porque hay tantos que ya no pueden pescar más, no se lo permiten. La Comunidad Europea no se lo permite. Esto es absurdo. Aprovecho para decir que deberían de permitirles un poco más. Y a los pescadores deportivos también. También entonces, ellos se creó tal pánico con el atún rojo, que es que nadie se atreve a tocar el atún rojo. Pero hay atunes rojos por todos lados. Y eso es lo que da de comer a nuestro protagonista siguiente. Vamos efectivamente a ver al protagonista, es un tiburón, presumiblemente un tiburón blanco. Lo de presumible, ¿me dices que lo tenemos, Raquel, o que no? Aún no lo tenemos, al tiburón blanco. ¿Cómo que presumible? Claro. Aquí hay una cierta controversia con respecto a pues eso, si se trataba de un gran blanco o no, porque a juicio de muchos era muy difícil, por no decir imposible, que un tiburón blanco merodeara por las aguas cálidas del Mediterráneo. Eso lo vamos a ver, pero me dicen que aún no tenemos preparado el vídeo. Quiero que veamos, Raquel, un vídeo que creo que sí que tenemos, son tortugas marinas. Creo que sí que tenemos unas colas sobre esto, Raquel. Venga, pónmelas. Y me dices a qué corresponde, a qué pieza corresponde. ¿Es uno de tus últimos trabajos? No, esto es una pieza pequeña que hemos hecho para la Fundación Reina Sofía. Y mira, ahí se ve la tortuga, efectivamente, cuando las capturamos en el mar, y hay que ponerle la marca satelital para lo antes posible. Esto es, será unas 9-10 millas de Cabrera, en las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo. Esa es la marca, y se ve la marca recién puesta, y la tortuga que se marcha. ¿Eso por qué? ¿Por qué hacéis esto? Bueno, eso es un marcaje, eso es fascinante porque es lo más científico, es ponerle como un iPhone de última generación a un animal que es arcaico, que parece que está hecho de madera o de cuero, ¿no? Entonces, esa mezcla de última tecnología con una tortuga, que parece que es la savia del mar, que parece que es la savia en el sentido de sabiduría, es fascinante. Entonces, esas son las marcas que la Fundación Reina Sofía, cada una de esas marcas cuesta unos 6.000 euros entre pitos y flautas. ¿Y quién paga eso? La Fundación Reina Sofía se enamoró del proyecto y financió al NITAC 6 marcas de unos 36-40.000 euros para este tipo de marcaje. La cantidad de datos que esa tortuga va emitiendo es ciencia absolutamente increíble y además muy barata. La tortuga emite todo el tiempo, si duerme, si baja, si sube, y sobre todo lo que más nos interesa es que de pronto la estamos viendo como en un videojuego. En la página del SOCIP, que es interesantísimo, es el Servicio de Observación Costera de las Islas Baleares, puntero en el mundo, Joaquín Tintoré, David March, unos científicos increíbles que aplican unos programas para detectar las tortugas y que las tortugas les ponen nombre, hay niños que pueden decir que le ponen su nombre, y podemos ver a la tortuga Vita, por ejemplo, como pues desde da una vuelta por Ibiza, baja,
sube de pronto, y de pronto hace así, hace ¡yup! Y se va por el estrecho de Gibraltar, y atraviesa el Atlántico, y aparece en las playas de Orlando, en Florida, por ejemplo. Me parece fascinante. Que fue lo que rodamos ahí. Fuimos a Florida, Orlando, y apareció una de nuestras tortugas que había salido de España. Y vosotros sabéis, en este momento está cruzando el Océano Atlántico. Sí, sí, se puede ver en ese momento y hay muchas que lo hacen. Otras de pronto se dan la vuelta. Entonces, claro, los estudios están viendo qué hacen esas tortugas, porque lo que hagan es muy importante para el mar. Y a ver si se agregan con plásticos o no, si se juntan o no. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el viaje que se organizó. Mira, eso lo pagó parte del gobierno de Estados Unidos, a través de la NOAA, que es la Agencia Oceánica y Atmosférica, y estudios del USFV. Espérate que lo diga bien. USFVS, sí. ¿Qué significa? Fish and Wildlife Service. Sería como la NASA, pero la NOAA sería la NASA Atmosférica y Oceánica. Ellos saben que las tortugas que nacen ahí vimos en esa misma playa cómo nacían, son las mismas que luego se vienen. Ese es un pescador español, Ramón Aguado. Nos llevamos un pescador español, que no sabía hablar nada de inglés, para que viera dónde nacían las tortugas. Ahora es el embajador entre los pescadores. Esa misma tortuga, a los 30 años así, eso todavía se está estudiando, aparece en una playa o aparece en un anzuelo en España. Si en España no las cuidamos, si en España se mueren, bueno, pues el proyecto de Alnitac, de tortugas oceanógrafas, de Todos por la Mar, ha conseguido, junto con estas instituciones y otras, evitar el 90%, mira, en ciencia no solemos decir el 100%, vamos a decir el 90%, para que no me riña, pero sería el 100% prácticamente, de las capturas accesorias de tortugas en palangre. El palangre es, sobre todo para capturar pez espada y tiburón a veces, son unas líneas de anzuelos. Las tortugas caían ahí y ahora se les ha enseñado a los pescadores a soltarlas sin hacerles daño, a liberarlas o bien, si están heridas, a llevarlas a un centro. Y los pescadores lo hacen encantado cuando alguien habla con ellos y se lo enseña, no cuando les tratan de cenutrios y cuando les ponen a parir y cuando les... Entonces, vamos a hablar ahora de eso. Ya se ha roto, ¿no?, toda esa pelea entre el biólogo y el pescador, sino que ahora son compañeros. Hay una colaboración. Me decías que varias de esas tortugas han sido... se les ha colocado un dispositivo por obra y gracia de la Fundación Reina Sofía. ¿Has conocido personalmente a Su Majestad? Sí, fue maravilloso. Su Majestad se enamoró del proyecto y desde el principio nos transmitió a través de la Fundación que tenía interés en venir al barco y que quería presenciar una de esas imágenes que hemos visto. No me digas. Pero no pudimos conseguirlo porque es muy difícil. Las tortugas no nos las llevamos, obviamente. Son tortugas salvajes y sanas y después de ponerles la marca son inmediatamente liberadas. Entonces, hacer coincidir a Su Majestad con una tortuga en alta mar, además, era complicado. Entonces, bueno, de todas maneras, quiso venir y efectivamente el 28 de septiembre pues tuvimos el honor de recibirla a bordo en la isla de Menorca, en el puerto de Mahón, y bueno, fue toda una odisea, ¿no? Gracias a Ecoembes, gracias a SEO per Life, que también colaboran, y a la Fundación Biodiversidad. Entonces, imagínate la movida que es traer a Su Majestad a un barco de 109 años, de madera, donde hay que subir por una escala que acaba de cumplir 80 años, aunque está perfectamente. ¿Y cómo es el trato? ¿Qué tal? Impresionante. Mira, yo reconozco que era monárquico de antes, pero gente que había de nuestra tripulación, que es de Suiza o Alemania, que bueno, que les daba un poco igual, todos salieron fascinados. Es un ser de luz. Y además, uno nota cuando alguien está haciendo postureo y cuando no. Entonces, primero organizamos una limpieza de 2 calas en la mola, en la parte increíble de Ibiza. Y bueno, me acuerdo porque yo personalmente lo estaba organizando unos días antes, bueno, meses antes, pero unos días antes ya en el lugar con la gente de seguridad, con la gente de Casa Real, que son encantadores, les mando un saludo desde aquí. No se puede decir sus nombres, son muy secretos, pero son muy grandes, muy fuertes y muy simpáticos. Y entonces yo le preguntaba, bueno, pero la señora bajará aquí para ponérselo fácil, para ver si la playa era más accesible o menos. Y me dijeron, mira, ella hace lo que ella quiere y cuando algo le gusta no hay quien la pare. Y así lo vimos, entonces tenía pues todo preparado y ella bajó a la playa, cogió los plásticos, le ofrecimos un guante si no los quiso coger y cogía grande. uno y otro y otro y otro y otro, ¿no? Entonces cogía todo el tiempo los guantes. Estamos viendo imágenes de... Esto es el viaje a Florida, ahí está ese Ricardo Sagarminaga, el capitán,
y el director, mira, esa es una de las tortugas. Esa tortuga está capturada en una... mira, ese es el desove de una tortuga, está poniendo los huevos, por eso es luz roja, porque la luz roja no la ven y no les molesta. Y en ese momento está poniendo, mira, ahí tenemos los huevos. Qué imagen, los espectacular. Está poniendo en ese momento y estamos al lado. Ahora vamos a ver cómo está el pescador, una persona del Ministerio de Pesca, ¿cuántos huevos dos son? Profesores de Almería. ¿En cada desove? Pues pueden poner unos 30 o 40, depende del ejemplar, depende de la especie. En este caso una tortuga boba, es muy grande, son las mismas que están aquí. Bueno, queremos llamarlas tortuga caguama, porque lo de boba, la pobre... ¿Y cuánto puede...? Porque creo que son muy longevos estos animales. Sí, estos animales, estas siempre son preguntas que son, cuando uno quiere ser riguroso, se conocen de 90, se conocen de hasta 100 y hay quien dice que más, pero no está comprobado todavía. Desde luego son extraordinariamente longevas, longevísimas. Pero fíjate que un macho, por ejemplo, desde que nace chiquitito, que lo hemos visto antes, desde que sale de ese huevecito, él solo, nunca conoce a sus padres, se marcha y a lo mejor 30 o 40 años después vuelve a la misma playa, si es hembra, a poner los huevos. Si es macho, nunca toca tierra, probablemente. Nunca más toca tierra. ¿Son animales inteligentes? La descripción de inteligencia es muy complicada, incluso en humanos. Se dice que los delfines son muy inteligentes. Los delfines tienen una inteligencia más parecida a la nuestra. Solemos llamar inteligentes a los que efectivamente tienen una inteligencia similar a la nuestra. La inteligencia de las tortugas es de otra forma. Pero dime cómo un niño recién nacido podría volver al mismo hospital en el que nació después de haber estado 30 años en Estados Unidos. Y caminando. Eso es lo que hace una tortuga. Por eso ahora están apareciendo tortugas bobas, de pronto en Benidorm, por ejemplo, o en una playa donde esa tortuga, cuando hace 40, 45, 50 años nació, allí había un chiringuito y era todo huertas. De pronto vuelve y se encuentra allí con edificios, discotecas, uno haciendo botellón, los otros ahí tirados debajo del edredoning. Y claro, la tortuga alucina, dice, seguro que esta es mi playa, no me habrá fallado el GPS. El GPS interno. Ahí está la pequeñita, ahí es cuando nace, ahí acaba de nacer. Y ahí son muy vulnerables de cara a depredadores, claro. Claro, en ese momento es cuando todos las esperan. Entonces su estrategia es eclosionar, salir todas a la vez. Y todas corriendo. Entonces, bueno, normalmente no pueden coger a todas. Aunque sí, en ese caso, fíjate, apareció un lince, un bobcat, que es el lince americano, cuando estábamos rodando eso, y venía todas las noches y desenterraba los huevos. A veces ya con tortuguitas las esperaba y se las comía. ¿No lo impedíais? Y no pudimos rodarlo, lo estuve esperando y no pudimos rodarlo, pero tenemos fotografías. Y impresionante, claro, un biólogo y en este caso un cinematógrafo, como es tu caso, no puede intervenir. O sea, tú no puedes impedir, no debe intervenir en el proceso natural. No. Si un lince se va a comer a esto, pues es la naturaleza, ¿no? Claro. Hombre, de forma egoísta, para mí es un planazo. Es en el sentido de plano, de secuencia. Bueno, sí. Sí. Pero sí que el corazoncito, y nos ha pasado muchas veces con hienas, con leones en África, en muchos lugares. Uno se tiene que aguantar. Es por eso que cuando uno ve a los animalistas, oye a los animalistas hablar, dice, pero ¿habrán visto lo que ocurre en la naturaleza? Y eso que fijaos que en los docus, por el tema de los niños, dividimos siempre las cazas en dos. Primero es la persecución, ustedes habrán visto muchas veces, persigue el león a la cebra, y cuando ya la abate y le hace el mordisco, ahí hacemos un corte y automáticamente la matamos. Y se convierte en carne, ya es un filete inerte. Pero la realidad no es así. Pues quizá, la realidad es que normalmente se las comen mientras aún están vivas y están chillando. Pues quizá no deberíais haber ignorado eso, porque quizá la consecuencia haya sido un brote de animalismo Disney, que considera que, pues en fin, que la única violencia es la del humano contra el animal, ignorando que entre los animales... Claro. Yo creo, Rafael, fíjate, yo tengo la teoría de la granja escuela. Yo creo que hay varias generaciones de gente que solo ha visto animales en granjas escuela, donde el animal se llama Pepito, el burrito, además el burrito Pepito tiene 300 años, pero cuando muere uno ponen otro igual, y el cerdito y la vaca y todos tienen nombre, y claro, nadie les explica a esos niños para qué es una granja de verdad. Es para comerse a Pepito, para comerse al otro y para comerse al otro, y que hay un sacrificio y que hay una serie de cosas, ¿no? ¿Tienes tú la sensación, desde la última vez que hablamos, que te hice aquella entrevista en La Gaceta, que fue hace un par de años,
¿Tienes la sensación de que esta nueva idea, que yo siempre la inserto dentro de una oleada de corrección política que tiene, en fin, muchas aristas, muchas caras? Está el multiculturalismo, está, en fin, toda la lucha contra, en fin, contra lo que llaman el racismo o contra el indigenismo. La corrección política tiene muchas caras, muchos aspectos. Una de esas caras es el animalismo, que ha conseguido humanizar o dotar de cualidades humanas al mundo animal, hasta el punto de que hay muchos animalistas que creen, y lo creen a pie juntillas, no están haciendo una pose, que la vida de un ser humano no vale más que la vida de un animal. Nos estamos encontrando con esto. Sí. Y tú, que eres un amante de la naturaleza, tú que eres biólogo y tú que te dedicas a grabar la vida de los animales, me gustaría conocer tu opinión. Si yo quisiera, en vez de vencerlos, quisiera convencerlos, ¿no? Me hace gracia porque no huyo de ella, tengo constantes polémicas en las redes sociales sobre esto, porque y encima no es que digan, hombre, si es zoólogo y rueda animales desde hace 20 años y ha hecho esto, pues a lo mejor lo que dice lo voy a pensar. No, directamente me atacan por eso. Entonces me dicen, ¿cómo un zoólogo que ha hecho no sé qué puede decir pues tal precisamente cosa? Por eso, hombre. Y yo digo, por eso. Es como decir, ¿por qué una persona que está tan en forma va al gimnasio? Y digo, no, es al revés, es que está en forma porque va al gimnasio. Bueno, pues yo les digo, señores, no se puede entender la naturaleza sin la muerte. La esencia de la naturaleza es la muerte. La muerte del animal. Quitando ese elemento de la ecuación es absolutamente imposible entender nada. Pero claro, yo les explico, mire, es que amo a los animales. Digo, mire, usted lo que ama son las mascotas. Las mascotas no son los animales. Si le gustan los animales, le gustarán los sipuncúlidos, los agnatos, los odonatos, una serie de cosas que no saben ni lo que son. Si uno no entiende todo el círculo y cómo funciona, uno no ama a los animales. Uno ama a unos personajes a los que uno llama animales, pero que no son realmente la vida salvaje. Entonces, yo les suelo decir, con toda la educación que puedo, me acaban insultando siempre, pero yo trato de no. Entonces, les digo, mira, yo creo que puedes amar a los animales igual que yo, pero mucho más no. Les he dedicado mi vida. O sea, decidí estudiar esto, me costó muchos años, decidí luego emprender una carrera que realmente ni es lucrativa y es muy difícil, somos 4 en España. Yo creo que ya a los 54 años he demostrado que amo un poco los animales. ¿Tienes la sensación como yo que de un tiempo hasta acá parte, de un tiempo, cuando digo tiempo es muy poquito, de unos meses o quizá un par de años a esta parte, está habiendo una reacción al animalismo? Lo estamos viendo con un partido político que es Vox, pero en realidad es una corriente mucho más amplia. Una corriente, yo entiendo que es de sentido común. Vox ha hecho bandera de eso y entiendo que gran parte de su éxito se debe precisamente a haber cogido esa bandera, pero como digo, es un movimiento mucho más transversal de resistencia a este totalitarismo postmoderno que es el animalismo. Entre otras cosas, este nuevo acuerdo para investir como presidente de la Junta de Andalucía a Manuel Moreno Bonilla, que es del Partido Popular, una de las, te lo voy a leer literal, Fernando, para que lo sepas, una de las exigencias de Vox para investir, repito, al nuevo presidente de la Junta de Andalucía, es literalmente que la Junta se comprometa a apoyar las tradiciones, la caza y la tauromaquia. Esto no se produciría si no entendieran que están siendo hostigadas constantemente. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso absolutamente. Es más, te puedo decir que tengo constancia de que yo empecé cuando salió el fenómeno de Vox, pues como se debe hacer y como hice con Podemos en su momento, en vez de fiarme de lo que digan otros, fui a las fuentes a escuchar lo que ellos dicen, lo que ponen en su página web y lo que ellos cuentan. Cuando leí y oí muchos discursos de Abascal, me di cuenta que había un montón de ideas y de cosas que me eran enormemente familiares. Enormemente, como que yo en Facebook suelo poner, yo le llamo cookies, pongo ciertas palabras que hay gente que, para detectar si
si algún periodista o alguien coge de ahí, entonces vi muchas de mis cookies ahí. Y lo cual, bueno, con lo que quiero decir con esto, que estoy completamente de acuerdo. Es decir, porque muchas son tus propias ideas, ¿no? ¿Entiendes? Sí, yo creo que sí, oye, me parece muy bien. Entonces, ¿cómo no las voy a defender si son mías? Nos tenemos que ir a publicidad, pero no quiero que te marches, Fernando, porque aún tengo que hablar de algunas cosas, y entre ellas ese tiburón blanco que apareció en las aguas españolas este pasado verano, y que para algunos no es un tiburón blanco, sino sería únicamente un presunto tiburón blanco. Grabado por este señor, después de muchos años de ausencia de este tipo de escualo en nuestras aguas. Publicidad, nada, un minutito, y a la vuelta estamos de nuevo con Fernando López Mirones. Seguimos con Fernando López Mirones, biólogo, cinematógrafo, documentalista, escritor, amante de los animales. Que mucho abarca. No, todo lo contrario. Y premiado por su talento, de manera que ese refrán del que mucho abarca, poco aprieta, se ve desmentido en la figura de Fernando López Mirones. Te estaba preguntando por esa reacción, y te preguntaba si tú también detectas una reacción de sentido común contra esto que yo he llamado totalitarismo postmoderno. Si crees que... Sí que la detecto, evidentemente. De hartazgo, ya está. Sí, entonces yo decidí, yo me di cuenta yo hace 10 años, quizá por exalumnos, llevo unos 12 años en el Centro Universitario Villanueva, y me di cuenta de que mis exalumnos, para mantener el contacto con ellos, pues creé un muro de Facebook, donde, bueno, pues yo les recordaba, les hacía cosas, y después cuando uno hace documentales hay mucha información y muchas fotografías que no sirven para el documental en sí, y yo decía, ¿qué cantidad de información? La mayoría quizá, ¿no? Claro, qué cantidad de información y de historias y tal, y empecé a escribir pequeñas historias con una foto, y después, bueno, también para mis alumnos, ponerlos en contacto, rodajes y cosas. Y con un final en común en todas ellas. Y no sé, y un día se me ocurrió meterme con el director de Trueba y se hizo eso viral, y bueno, ahora somos unos 30.000 y con un impacto de 200.000, entonces... Está hablando de Facebook, no de Twitter. Sí, en Facebook yo les recomiendo en Twitter que... llevo menos tiempo. Fernando López Mirones, métanse en Facebook y verán, porque no solo habla, aunque sobre todo, no solo habla de animales, Fernando, y es otro de los temas que me gustaría hablar. Tengo aquí un montón de cosas que hablar. Bueno, vas a tener que venirte más días. Lo que pasa es que tú viajas mucho. Muchos de estos... Viajo a borbotones, o sea, de pronto no estoy o de pronto estoy mucho. O sea, que porque claro, hasta ahora hemos estado hablando de fauna ibérica, de fauna de nuestro país, pero ¿dónde has grabado? En todo el mundo, ¿no? No, todo el mundo no, el mundo es muy grande, pero sí, bueno, muchas veces en África, en Colombia... Esto es tuyo. No me lo puedo creer. Uy, perdón. ¿Esto es la hora de que te levantas de la siesta? No, es el parking, es el ticket del parking, me van a poner una multa. Bueno, pues... Disculpa, pensaba que esta hora ya no estaría aquí. Entonces tenemos que acabar la entrevista ya. No pasa nada, lo asumo. Creo que además está muteado, pero es que la alarma suena aunque esté muteado. Sí, es verdad. Tienes 15 minutos de... No me lo he quitado bien, ¿no? Tienes 15 minutos de... 15 minutos de... Sí, aún tienes 15 minutos. Pero vamos, te voy a dejar libre en menos de 15 minutos, no temas. Te decía que no solo en España has estado grabando, sino que has estado en todo el mundo. Y te quería preguntar, porque tu trabajo a mí me parece fascinante por varios motivos, pero sobre todo porque es una mixtura entre arte y ciencia. Sí. A mí me parece fabuloso. Él es científico, pero también es artista, en tanto, solo tiene que ver Guadalquivir, que es una obra maestra. Quiero preguntarte por el nivel de la ciencia y de la biología española. ¿A qué nivel estamos? Estamos a un nivel excelente, siempre lo hemos estado, siempre. Desde Ramón y Cajal, lo que pasa es que en España ocurre una cosa que no entiendo, y es cada vez que sale un biólogo en televisión, y aquí lo dejo, a ver si en esta casa lo arreglan, cada vez que sale un biólogo hablando de cáncer, de genética, de virus, de enfermedades, sale con bata blanca y pone investigador o científico. Nunca pone la palabra biólogo. Entonces, cuando un joven dice, mamá, quiero estudiar biología, la madre dice, ¿y eso para qué sirve? Eso son ballenitas, eso no... No, los biólogos ahora mismo en Estados Unidos... Mira, y una vez eché un cálculo en el ranking de las películas de Hollywood de ficción, por supuesto después de los policías y los militares, y quizá empatados con los abogados, es el personaje del que más películas se hacen siendo el bueno, ¿no? Por ejemplo, en King Kong, en Tiburón, en todas las que haya un animal, todas las que sean de Parque Jurásico. Parque Jurásico, todos esos que ven, niños, son biólogos, biólogos. Luego dicen, es que me gustan los animales y quiero ser veterinario. Digo, no, ¿te gustan los animales sanos o enfermos? Sanos, lo que quieres es ser biólogo, pero no lo sabes. Pero no sé por qué, y tú me dirás si está justificado ese temor o no, sí. Que la gente piensa que no es una carrera con demasiadas salidas. Pues lo piensas solo en España, en absoluto. Mira, la biología es yo le llamo el derecho de las ciencias.
con biología puedes ser criminólogo, puedes trabajar en cualquier industria agroalimentaria, los análisis clínicos se los hace a ustedes biólogos, y toda la industria farmacéutica, es decir, el medicamento, tú ves al médico que te lo receta, tú ves al farmacéutico que te lo vende, pero nunca ves al biólogo, porque el biólogo está abajo investigando, o está en la selva sacando el principio activo, o está en el mar filtrando, nunca los ves, pero son importantísimos. Quiero, lo prometido es deuda, quiero que vean las siguientes imágenes, las hemos cogido de un periódico español que se llama La Vanguardia, lo conocen ustedes. Son imágenes de un escualo que a juicio de Fernando López Mirones no hay duda, se trata de un tiburón blanco. Se trata de la constatación científica de que hay tiburones blancos, al menos uno, en aguas españolas. Uno y grande. Y muy grande. Sí. A Mira, ver. te traigo una. Estamos desarrollando en lo que se llama un paper o una publicación científica, que es donde cuando eso sale, eso ya no hay quien lo discuta, ¿no? En el mundo de la ciencia son las publicaciones estas que son publicaciones que se pueden tardar en hacer meses o incluso años. Bueno, pues hoy mismo, no puedo dar nombres, pero hoy mismo, y esto es primicia, el mejor taxónomo de Francia ha certificado 100% tiburón blanco, viendo el material y los datos del avistamiento que le hemos enviado. Es de hoy mismo y es la primera vez que lo digo. Un taxónomo, para la gente de letras, son las personas más exquisitas midiendo aletas, tamaños, proporciones, porque no es que veo un pez que se mueve y digo me parece esto o me parece lo otro, no. Es que hay unas medidas, se llaman taxonómicas. Fíjate que taxi significa ordenación. Sí, yo pensaba que taxonomía era una jerarquía, una distribución. No, taxi significa ordenación en griego, ya hablamos todavía de los taxis, que no parece que coincidan. Y entonces son los que, incluso los que determinan cuando una especie que aparece es una especie desconocida. Tiene que ser un taxónomo. Un taxónomo te dice, este sombrero tiene que tener de aquí a aquí y de aquí a aquí, y ellos nunca se equivocan, solo hacen eso. Bueno, pues el taxónomo ha confirmado 100% tiburón blanco. Esto es hemos sufrido mucho, perdónenme. Sí, porque además se puso en duda Fernando López Mirones, que en fin, estaba en el equipo que grabó este tiburón blanco. El equipo de Ricardo Sagarminaga, Van Buiten, de Alitac. Él dijo desde un primer momento que se trataba de un tiburón blanco, y me llama la atención que haya tenido que ser un taxónomo francés el que llegue a decir que efectivamente era un tiburón blanco, como tuvieron que ser los británicos los que dijeron que el Quijote era una maravilla, o como tuvieron que ser los arqueólogos franceses los que confirmaran que las cuevas de Altamira eran en realidad cuevas prehistóricas y no una falsificación del tatarabuelo de Emilio Botín, que saben que fue Emilio Sáenz Santuola. Siempre tienen que ser los extranjeros los que nos confirmen. Parece que nadie es profeta en su tierra, al menos en nuestro país. Bueno, sobre esto has escrito tú también bastante. Sí, pero en este caso no es tanto eso, que puede que también, o puede que haya mucho de eso, sino simplemente desde Alitac, con Ricardo Sagarminaga, hemos consultado a los mayores especialistas del mundo. Algunos son sudafricanos, otros son italianos, y en este caso el IFREMER, el instituto francés, el que contribuyó a crear Jacques Cousteau, tiene unos expertos espectaculares porque ellos también son mediterráneos. Y entonces la noticia de hoy no es que sea uno que diga que sí, ya hay muchos que lo dicen, pero esta es que es el mejor. Y es no es que sea el mejor, pero es que es solo taxónomo. Se dedica su vida a medir. Su vida es medir aletas y medir espinas y medir. Y cuando un taxónomo dice eso, no sé cómo decirles, es como si cuando llegan los del CSIC, ¿no? Y cogen la huella y... Pues ya verás cómo sale... O sea, la huella está, si está la huella, el asesino es este.
ya está, no hay más dudas. Pues ya verás cómo sale el listo de turno en las redes sociales y dice, ese no tiene ni idea. Sí, no, me están diciendo de todo menos guapo. Pero bueno, decidimos, nosotros sacamos la noticia con toda la ilusión, porque no es nuestro objetivo ni los tiburones en sí mismos, ni estábamos buscando tiburones. Estábamos en una expedición de Alnitac con Ricardo, el marcaje de tortugas, buscando las tortugas para ponerles las marcas de su majestad. Y haciendo unos estudios diversos, pero para Estados Unidos, para universidades, y apareció el tiburón. Nosotros lo dimos a conocer con toda nuestra ilusión y nos encontramos una reacción posterior. Y, ¿Que respondía a qué intereses? Respondía a tu juicio. Seguro que tienes Decidimos no responder a eso hasta que estamos trabajando en la publicación científica. Cuando la publicación salga, pues ya diremos todo lo que tengamos que decir. Entonces, sí, pero no te mi compañero, el capitán Ricardo, es más no te escapes de la pregunta. Y humilde que yo, y me dijo, Fernando, para el sombrero, y cuando sacamos la publicación no habrá nada más que discutir. Pero ¿a qué respondían esas controversias? No lo sé, pero lo que sí sé es que pude averiguar que, bueno, la mayoría de la gente que dijo de pronto que no era un tiburón blanco, además, porque uno puede ver unas imágenes, unas fotos y decir, yo en estas imágenes no lo veo claro, no estoy seguro, no lo puedo garantizar. Lo que nunca se puede decir es, no es. Y lo que menos se puede decir es, no solo no es, sino que es esta otra cosa. Es decir, si no estaban allí y si luego además no me han pedido el material, no nos han pedido ni las fotografías fijas, ni el material en alta definición grabado, que no son 70 minutos estuvimos con él, pero no, por desgracia no tengo 70 minutos del animal. No nos las han pedido en alta definición, como sí me las han pedido los expertos de otros lugares, y tras verlas han dicho, sí que lo es. Bueno, nos tenemos que ir, Fernando. Bueno, queda en el tintero muchas cosas, entre otras, y a mí es una de las que más me interesan de ti. Una batalla que tienes pendiente, es una batalla... casado. Es una batalla que tiene pendiente Fernando López Mirones, en tanto que él es, aparte de todo lo que hemos dicho, es un gran viajero que conoce otras culturas, conoce otras facetas de nuestra propia cultura hispana, conoce Hispanoamérica, ha estado allí y conoce de primera mano lo que se ha venido a llamar desde Julián Juderías la leyenda negra. Yo sé, la última vez que hablé contigo, que tenías proyectos en la cabeza, que barruntabas hacer, publicar, trabajar en algún producto que procurara desmontar esa leyenda negra que tú mismo has padecido, pero no quiero que me cuentes nada ahora. Quiero que me lo cuentes la próxima vez que vengas. Bien. Te auguro que, y si puedes, si no te has marchado, que si no es la semana que viene será la siguiente, ¿te parece? ¿Puedo venir vestido de inquisidor? por ejemplo. Fernando López Mirones, como un placer. Mil gracias, ha sido un placer, te veo en un par de semanas. Muy bien, encantado. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Ramón Luis Gil, nos va a hablar de las empresas españolas, de cómo exportan, porque saben ustedes que somos un país que exporta, por ejemplo, y esto es algo que mucha gente no sabe, automóviles. Que exportamos automóviles, de hecho son la automoción, el sector de la automoción, el 11% del PIB. Vamos a hablar de esto y de otras cosas con Ramón Luis Gil, a la vuelta de publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8:10 de la tarde, nos quedan 20 minutos y vamos a consumirlos, vamos a disfrutarlos, por mejor decir, con Ramón Luis Gil. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo es la primera vez que estoy con Ramón, pero ustedes, si estuvieron atentos a esta pantalla de Intereconomía la semana pasada, lo verían, conocerían a Ramón Luis Gil, que es analista de empresas, y hoy viene para hablar sobre algo que a mí me interesa, porque yo creo que también es marca España. A ustedes también les interesará, que es la potencia de nuestras empresas, no solo de las multinacionales, de las empresas del IBEX 35, sino de muchas otras empresas pequeñas y medianas que tengo entendido que, sobre todo a raíz de la crisis económica, salieron a probar fortuna fuera de nuestras fronteras. Así es. La crisis vino muy bien para varias cuestiones. Una de ellas fue que cambiaron las formas en las que la economía se iba a revitalizar. Las startups antes de la crisis se financiaban a través del crowdfunding y luego ya todo eso fue evolucionando y entraron en liza los grandes inversores porque vieron que había negocio. Entonces, con el tema de la internacionalización,
ocurrió exactamente lo mismo. En el mercado interior pues quedó cubierta toda la oferta, la demanda ya no daba para más, entonces las empresas necesitaban salir fuera. Y como bien has dicho, las grandes empresas, que son el 0,2% de todas las empresas que hay en España, pues en esas no hay ningún problema, pero el 94% que son autónomos o microempresas, pues sí hay problemas. A mí siempre me gusta empezar un poquito de lo general a lo particular, desdramatizar los conceptos y hacerlos muy simples, muy sencillos para todos los oyentes. Internacionalizar es exportar. ¿Y por qué se exporta? O bien, como ocurrió en la crisis, porque el mercado... Sí, aunque si lo haces por supervivencia, llevas mal camino, porque eso quiere decir que no tienes una estrategia, es que estás tirando hacia adelante porque no tienes otra solución, es decir, no has preparado una estrategia clara de exportar, de salir fuera. Sales, pero tú no querías. Sí, sales como sales y aprovechas los fondos que pone el Estado en todos los presupuestos generales del Estado para precisamente facilitar la internacionalización, que son los FIEM, pero esos fondos desde 2011-12, por ahí más o menos, hay que devolverlos, antes no. O sea, antes eran como a fondo perdido, ahora sí hay que devolverlos con ciertos intereses, entonces ya las empresas se lo piensan. ¿En qué se basa? O sea, ¿por qué exportan las empresas? Pues eso, porque el mercado interior ha quedado ya caput, es decir, ya la demanda ha llegado a no absorbe la oferta y necesito salir fuera a ofrecer mis productos. O porque he detectado un foco fuera de nuestras fronteras donde puedo comercializar todos estos, mi producto. En cualquiera de los dos casos se requiere de un proceso de cambio, un proceso de crecimiento de la empresa, puesto que externalizar es bastante diferente. Parece que es lo mismo, porque vendes el mismo producto aquí en España que fuera, pero las condiciones son muy distintas. Entonces, no sé si tenemos preparado un PowerPoint. Sí. ¿Te refieres a ese PowerPoint? Vamos a verlo. Una pequeña presentación, sí, para porque ir va a ser más avanzando. didáctico. Sí, nos va a ayudar a avanzar Sí. y va a ser mucho más pedagógico. Raquel, a ver si podemos verlo, efectivamente. La internacionalización en España. Cuéntanos. El 30% de las empresas que exportan lo hacen de forma habitual, con regularidad. Eso quiere decir que el 70% lo hace de una manera muy inusual. El volumen de la exportación en España está en manos de proyectos aislados, coyunturales, de negocios puntuales. Nuestra exportación base es el 30% de lo que exportamos. Luego, es una base bastante débil para abordar el futuro con cierta seriedad. ¿Y yo que pensaba que éramos un país exportador? Y lo somos. Pero no lo suficiente por lo que me estás diciendo. Pero la balanza comercial es negativa desde hace un montón de años. O sea, sigue siendo negativa en España, importamos más que exportamos. Los datos del tercer trimestre del 18, que son los que están disponibles, pues señalan una serie de deficiencias, como veremos luego más adelante. Entonces, si te parece, vamos a seguir. Lo que he comentado antes, internacionalizarse va de la mano del crédito, de los FIEM. Tienes que pedir un crédito, pero es casi lo único que te ofrece el Estado. Te doy dinero para que salgas fuera y vendas tus productos. Pero es que antes de salir necesitas preparar tu propia organización. Necesitas preparar la cultura, los procesos, o sea, tienes que transformar tu empresa, porque vas a entrar en una dinámica totalmente diferente. Entonces, antes de meterte en una financiación, porque me han dicho que en México voy a poder vender lo que sea,
prepárate, prepara tu organización, prepara a las personas, porque el camino que vas a andar es diferente al que has llevado hasta el momento. El tercer punto es eso, que lo que estoy comentando, que requiere ese crecimiento. Y por último, que la estructura empresarial española está muy atomizada. ¿Qué significa esto? El 94% prácticamente de las empresas de España son autónomos o microempresas. Eso es decir, son muy pequeñitos, están muy fraccionados. Uno de los principales hándicaps que yo siempre he leído con respecto a países como Alemania, que tienen empresas medianas, tienen muchas. Y nosotros o tenemos un IBEX muy potente y el resto son microempresas, pero no tenemos empresas medianas. Como he dicho antes, el 0,2% son grandes empresas, el 94% son autónomos o microempresas. Y el 5,8% medianas. Y el restante pues son las medianas, las pymes. Pero sin embargo el reparto de trabajadores va en tercios, son 3 tercios. Un tercio grandes empresas, otro tercio pequeñas y medianas y otro tercio autónomos y microempresas. Con lo cual hay un desequilibrio brutal, tremendo, y eso lo que nos lleva es a esa falta de competitividad, porque para exportar necesitas ser competitivo en calidad del producto y en precio. Y bueno, hay una tercera variable que es obtener margen de lo que comercializas, porque si eres competitivo en calidad, el precio lo tiras, pero si el margen al final es negativo, pues no te sirve absolutamente de nada. Entonces, son esas 3 variables: ser competitivo en calidad, en precio y que te deje margen para ganar seguir dinero, creciendo. vaya. Sí, porque las empresas normalmente se montan para ganar dinero y crear riqueza. Vamos con la siguiente página, sí, de esta presentación que nos ha traído Ramón Luis Gil. ¿Qué es lo que se hizo en España? Pues mira, todo empezó en 2011, en la Feria de Hannover. El gobierno alemán presentó un informe que lo llamó Estrategia de Alta Tecnología. Y dentro de este informe se hablaba por primera vez de la industria 4.0. En 2014 la Unión Europea pues, recoge el reto del gobierno alemán y elabora el Plan Horizonte 2020. Que lo que intenta ser es un incentivo para la ciencia, la investigación y la industria. Y España en 2015 crea el programa Industria Conectada 4.0. Hombre, podríamos haber sido un poco más inteligentes y haber puesto 5.0, y entonces ya todo el mundo nos hubiera mirado y hubiera dicho, oye, que España va por el 5.0, porque como somos así, si alguien dice 5.0, todo el mundo se va allí y dice, tiene que ser la bomba. Pero bueno, nos quedamos en el 4.0. Y este dibujito, vamos a ver si lo vemos un poquito más grande, Raquel. Es del propio ministerio. Entonces, ¿en qué consiste Industria 4.0 en España? Se preparan a formadores que van por ciudades, por todas las regiones de España, reuniéndose con pymes, con empresas, y les hablan de cómo tienen que modificar su empresa para adaptarse a la industria 4.0. Si vemos en el gráfico, la inmensa mayoría son enfoques tecnológicos. Entonces, claro, una microempresa ve esto y se echa a llorar. Y dice, ¿cómo me voy a poner yo en la segunda línea, de aquí no se ve muy bien, que pone soluciones inteligentes y habla de Big Data y Analytics? O sea, lo primero, Big Data y Analytics no tiene nada que ver con inteligencia. Pero claro, eso ya les asusta. ¿Cómo me voy a meter yo, que soy una microempresa, en Big Data, en tal? Entonces, deja fuera a muchas empresas que no se ven capaces de llegar a ese nivel. Entonces, si te parece, vamos al siguiente, ponemos sí. la siguiente, que todos estos ya son datos datos oficiales. Esto es
El ISAE. El ISAE es un indicador, el indicador sintético de la actividad exportadora en España. Es un indicador compuesto por 3 indicadores simples, que uno es la cartera de pedidos actuales de las empresas, otro la cartera a 3 meses y otro a 12 meses. Entonces, el que más peso tiene, evidentemente, es el actual, porque es el tangible, y los otros pues son ponderados para que el índice al final, el ISAE, pues no salga deformado. El último dato es el del tercer trimestre de 2018. Es el peor ISAE desde el tercer trimestre de 2014. Tenemos que preocuparnos, pues. Históricamente, el tercer trimestre, todos los años, es el más bajo, porque abarca pues, las vacaciones, el periodo vacacional. Entonces, lo normal es que baje, pero en 2018 alcanzó pues, una ratio que no se alcanzaba desde 2014. Y la caída, la tendencia de caída de 2018 es la mayor también desde 2014. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una base estructural que falla y que puede que se esté anticipando una recesión. Qué miedo. Pasamos a la siguiente. Y en esta vemos cómo se han comportado los sectores. Vemos que hay un sector que ha despuntado en el tercer trimestre, que es el de bienes de consumo duradero. ¿Por qué es ese crecimiento tan exagerado en el tercer trimestre, cuando lo normal es que todos, la mayoría, bajen? Precisamente porque son bienes duraderos, es decir, podemos almacenarlos. Entonces, si creo que vamos hacia una recesión, voy a acumular ahora bienes no perecederos por lo que pueda pasar. Ponme un ejemplo de bienes no perecederos. El arroz. No, pues por ejemplo mobiliario, por ejemplo... televisores. Sí, sí, o sea, todo aquello que no tenga nada que ver con el sector alimentario. Ya. En la automoción baja una barbaridad, es decir, que tenemos... La línea naranjita es el segundo trimestre de 2018 y la azul es la media del tercer trimestre. Hemos bajado, como veíamos antes, vale, puede ser normal, pero es un descenso exagerado. Esto no augura, a tu juicio, nada bueno, ¿no? No, en principio no. El cuarto trimestre siempre pega un salto hacia arriba, pero todavía no han salido los datos. Vamos a esperar a que salgan los datos del cuarto trimestre y nos confirmará o no, dependiendo será superior, pero dependiendo ¿De cuán superior sea? Sí, de la diferencia entre el tercer trimestre y este cuarto, pues entonces ya podremos analizar un poquito más a fondo cómo... Hay más, sí. Hay más gráficos, tenemos que ir un poquito rápido porque nos quedan solo 3 minutos. Vamos con el siguiente gráfico. Bueno, este es otro punto de vista. Este es el punto de vista desde la facturación de las empresas. Si quieres vamos a pasar... Sí, vamos al siguiente. Sí, vamos a ir rápido porque estos son... y aquí lo que yo os quiero mostrar es 4 puntos de partida para intentar resolver esta situación. El primero es la concentración de autónomos y microempresas. ¿Qué significa eso? Crear hubs, crear centros donde los autónomos y las microempresas puedan participar de un negocio común. Es decir, hacerse más grandes, concentrar toda esa dispersión que hay de conocimiento en autónomos y micros y concentrarlas para que sean más fuertes, sean más potentes y tengan más capacidad de
de intervención exterior. Entendido. Vamos con el segundo. Porque nos Un quedan 2 minutos. asesoramiento organizativo y procedimental. Como decía al principio, es vital que las empresas para exportar tienen que transformarse, tienen que cambiar, pero no tienen que cambiar tecnológicamente, tienen que cambiar en su organización y en los procesos que ahora mismo están llevando a cabo en la línea productiva. Hubs tecnológicos sectoriales. Como hemos visto en Industria 4.0, los pequeños no tienen capacidad para aprovecharse de la tecnología que ahora mismo tenemos a nuestra disposición. Será más fácil crear unos concentradores tecnológicos que den servicio a una gran cantidad de pequeñas empresas, con lo cual la participación sería mucho económica, sería muy pequeña, pero se aprovecharían del todo que puede ofrecer una plataforma de este tipo. El último. Y por último, los canales de exportación. He puesto entre paréntesis Alibaba, porque Alibaba comenzó en China como un portal para ayudar a las empresas chinas a exportar. Y ahora se ha convertido en el canal online más potente del mundo. Donde participan un 90% de empresas chinas. Con lo cual, si en España somos capaces de crear, de concentrar toda la producción, todo lo que podemos exportar al exterior y canalizarlo a través de un soporte, de un portal, llamémoslo como lo queramos llamar, donde confluyan desde las pequeñas hasta las grandes, pero más las pequeñas, que son las que más necesidad tienen, la visibilidad será muchísimo más potente y se garantizará mucho más el éxito. Ramón Luis Gil, analista de empresas, ha sido un placer. Mil gracias por esta exposición. Igualmente, como siempre. Les dejo con el informativo de Intereconomía.